Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos. Tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. En 1984, en pleno gobierno de Miguel de la Madrid, quienes destacaron en las críticas contra el neoliberalismo y se adentraron en las luchas por la libertad de expresión y por la democracia, sufrieron el embate del Estado y los funcionarios. Carlos Payán, fundador de La Jornada, sin ir más lejos. Ello no adelantó a La Jornada y el proyecto siguió adelante. Esto es muestra de un estilo y de una manera de entender la vida. Otros periodistas que están en sus filas se han curtido en batallas sin guerras, corresponsales en zonas de conflicto como Centroamérica o Medio Oriente. Hablamos de profesionales con oficio, artesanos de la profesión. Su estilo no se obtiene de un libro escrito para la ocasión por estilistas de academia. Nace del buen hacer, que reconoce la noticia y la presenta al lector. Informa y forma. Este es el estilo de La Jornada. Aprendieron de la humildad y nunca dejan de enseñar a los nuevos compañeros se forjan en un quehacer solidario y en las luchas democráticas del pueblo mexicano. Quien quiera entender la realidad mexicana de los últimos 20 años deberá recurrir a una hemeroteca y consultar La Jornada. En ella tendrá la información para reconstruir su historia. En sus páginas podrá hallar personajes y una manera de tratar los problemas, un compromiso democrático con la ciudadanía. Ejemplos: el terremoto que azotó a la Ciudad de México en el año de 1985. Ese día yo me iba a ir a Veracruz. Miguel Capistrán me había invitado a una cosa cultural, pero a él se le cayó su edificio, murió su hermana, sus familiares, no se hizo el viaje, así que el mero 19 mi primer impulso fue ir a ayudar. ¿Qué iba yo a andar reporteando? Luego empecé a ir a Ciudad Universitaria, donde se organizaron unas brigadas. Me acuerdo que te vacunaban contra el tétanos. Antes de salir te daban un tapabocas. Escogí los turnos de la noche. Salíamos en autobús al oscurecer. Nos llevaban a los edificios derrumbados de la Juárez y la Roma. Eso solo fue los primeros días, porque me habló Julio Scherer y me dijo que qué diablos estaba haciendo, que en lugar de juntar ropa debería estar reporteando. Entonces yo, muy obediente, ahí me fui y empecé a escribir. Llevé mis artículos a Novedades, pero a los pocos días me dijeron que ya no, que deprimía a la gente y que la consigna era volver a la normalidad. Entonces salí a la de Valderas y entré por el portón de La Jornada. Ni sé a quién le pregunté si querían ese artículo. Me dijeron que sí y que les trajeran más. Así empezó. Yo era accionista fundadora de La Jornada, pero escribía en Novedades. Era chistoso, porque ahí no tenía trato con los jefazos. Con el único con el que yo tenía trato era con Dolino, el elevadorista, al que le entregaba mis artículos. Ahí no había ni ante quién renunciar. Cuando me fui, nadie se enteró. Al hacer preguntas a la gente me dolía, me daba miedo, me daba pudor, sudaba frío, pero también me daba mucha rabia. Y luego hacía muchas otras cosas que no tenían nada que ver con el reportaje. Que no había colchones, corría a buscarlos. Que hacía falta una silla de ruedas para doña Consuelo Romo, voluntaria que vino de Nuevo León y en las tareas de rescate se le cayó una trave encima y perdió las 2 piernas. Entonces le hablé a Camacho Solís y me mandó una, eso sí, con una tarjeta que decía: con los atentos saludos de Paloma Cordero de la Madrid. ¡Qué bárbara! Otros que te pedían cosas absurdas, como una señora que quería un peine. Decía que no salía si no la peinaba. Me estaba poniendo muy triste. Todos los damnificados estaban recuperándose. Yo andaba a gatas por las calles debido a la depresión, al horror, mientras todos iban sintiéndose mucho mejor. En las mañanas iba a los lugares del siniestro y en la tarde en mi cochecito a dejar mi artículo a La Jornada. Era otra vez ver todos los derrumbes. Daniel Molina, Raúl Álvarez Garín y José Barberán, todos ellos del movimiento estudiantil de 1968, hicieron un centro de información, el Centro de Investigación y Análisis de los Efectos del Sismo. Ahí fuimos muchas veces Carlos Monsiváis y yo. Escuchábamos unos relatos que nos paraban los pelos de punta, por la desesperación y el horror. Si bien las señoras de las lomas cooperaron enviando a sus choferes con canapés deliciosos, las maravillosas eran las señoras de la Merced o de los mercados. Ellas cerraban sus puestos, lo que significaba un día sin ganancia, un sacrificio enorme, y llegaban con unas ollotas de arroz, con pilas de tortillas, y a los brigadistas les decían: a ver, mijo, véngase a comer, y les daban sus platos de cartón. Se veía que ellas estaban muy cerca de la vida, de la solidaridad, del amor. Esas gordas con sus mandiles sabían muy bien cómo ayudar, eran muy bienvenidas.
En cambio, los planos chiflados, sobre todo los de televisión, porque cuando sacan escombros, las personas al mirar y los reporteros les metían el micrófono en la boca. Hubo muchas cosas aterradoras y otras bellísimas. Pero entre las personas de la sociedad civil surgieron líderes natos, sobresalientes, con la capacidad de organizar para meterse donde sea, para no dormir y estar toda la noche ayudando. Ante eso, el gobierno no tuvo nada que hacer porque, en realidad, no sabía hacer nada. El gobierno demostró una ineptitud tremenda. Por ejemplo, llegó una delegación de rescatistas franceses con todos sus perros y los llevaron a un hotel de pinche 1000 estrellas para que descansaran, cuando ellos están acostumbradísimos a ir al lugar del problema y empezar a trabajar. Claro, nadie está preparado para algo tan espantoso como lo que ocasionó el temblor, pero Ramón Aguirre, entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, llegaba a todas partes con los ojos desorbitados sin saber dar una sola orden. Cuando fui de brigadista a hacer el turno de la noche, que nadie quería, vi a una pareja que me impresionó mucho. Es una imagen que voy a conservar toda la vida. En la oscuridad, un hombre y una mujer, parados frente a un edificio destruido. Él tenía el brazo alrededor de los hombros de ella, sin decir nada, sin ver a nadie. Elena Poniatowska.